Estados Unidos es una nación con una historia fascinante y repleta de eventos que han moldeado no solo su propio destino, sino también el del mundo. Desde guerras que dividieron al país hasta logros tecnológicos sin precedentes, la historia estadounidense está llena de hitos. Pero más allá de los eventos más conocidos, existen episodios curiosos, controvertidos y enigmáticos que han dejado profundas marcas. En este iceberg, nos sumergimos en algunos de los momentos más icónicos y misteriosos de la historia de Estados Unidos. Nivel 1. La Declaración de Independencia, firmada el 4 de julio de 1776, fue un hito en la historia mundial, marcando el nacimiento de los Estados Unidos como una nación soberana. Este documento, redactado principalmente por Thomas Jefferson, proclamó la libertad de las 13 colonias frente al dominio del Imperio Británico. Pero su creación fue el resultado de tensiones acumuladas durante años, que incluían la imposición de impuestos sin representación en el Parlamento británico y las restricciones comerciales impuestas por la corona. La declaración en sí es famosa por la frase «Todos los hombres son creados iguales», aunque en su contexto histórico, ese ideal no se aplicaba a todos, como los esclavos y los pueblos indígenas. A pesar de sus imperfecciones, la Declaración de Independencia sentó las bases de la democracia moderna y ha inspirado a movimientos de liberación en todo el mundo. Curiosamente, el destino de algunos de los firmantes del documento no fue tan glorioso como la posteridad les ha otorgado. Algunos de ellos fueron capturados por las fuerzas británicas, sus propiedades fueron saqueadas y sus familias se enfrentaron a la persecución. A pesar de las dificultades personales que muchos enfrentaron, la firma de la declaración consolidó el espíritu de una nación en ciernes, decidida a luchar por su libertad a cualquier costo. La Guerra Civil de Estados Unidos es considerada el conflicto más sangriento y devastador en la historia del país, dividiendo a la nación entre el norte y el sur. Aunque la esclavitud fue el factor central que desató la guerra, las diferencias económicas y políticas entre ambos bandos ya eran evidentes mucho antes. El norte, más industrializado, veía en la esclavitud una barrera para el progreso económico, mientras que el sur, agrícola y dependiente de la mano de obra esclava, luchaba por mantener su modo de vida. El conflicto culminó en batallas épicas como la de Gettysburg y Antietam, donde miles de soldados perecieron en días de combate intenso. Uno de los aspectos menos conocidos de la guerra fue el papel de las mujeres en el conflicto. Mientras que los hombres estaban en el frente, muchas mujeres del norte y del sur asumieron roles en hospitales de campaña, como espías, e incluso luchando disfrazadas de hombres. Otro dato curioso es el empleo de espías animales, en especial palomas mensajeras, que transmitían información crucial entre las líneas enemigas. La guerra también dio lugar a innovaciones tecnológicas, como el uso masivo del telégrafo y los primeros submarinos. La rendición final del sur, en Appomattox, en 1865, marcó el fin de la guerra. Pero las tensiones raciales y las cicatrices sociales perdurarían durante décadas, culminando en el movimiento por los derechos civiles un siglo después. La Gran Depresión fue una crisis económica sin precedentes que afectó no solo a Estados Unidos, sino a todo el mundo. Comenzó con el colapso de la bolsa de valores de Wall Street en 1929, que dejó a millones de personas desempleadas, sin hogar y sin acceso a alimentos básicos. Familias enteras se vieron obligadas a vivir en condiciones de extrema pobreza, y los bancos colapsaron en masa. Sin embargo, un aspecto menos conocido de esta crisis fue la reacción social y política que provocó en los niveles más altos del poder. Hubo intentos de golpe de Estado por parte de las élites empresariales que, preocupadas por las reformas del presidente Franklin D. Roosevelt, querían destituirlo. Este episodio, conocido como el complot de los negocios, fue frustrado por un veterano militar, pero sigue siendo un tema de controversia en la historia política estadounidense. Además, la Gran Depresión también vio el auge del crimen organizado, ya que la ley seca aún estaba en vigor, y la desesperación económica empujó a muchos hacia actividades ilegales para sobrevivir. La mafia y los sindicatos del crimen crecieron en influencia, utilizando la miseria generalizada como una oportunidad para expandir sus operaciones. Fue un periodo de extremas dificultades económicas, pero también de cambio social, ya que el New Deal de Roosevelt
transformó para siempre la relación entre el gobierno federal y los ciudadanos, implementando programas sociales y regulaciones financieras que perduran hasta el día de hoy. El 20 de julio de 1969, el mundo fue testigo de uno de los mayores logros de la humanidad, cuando Neil Armstrong se convirtió en el primer ser humano en pisar la Luna. La misión Apolo 11 no solo representó el triunfo de la tecnología y el esfuerzo humano, sino también la culminación de una feroz competencia en la carrera espacial entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Sin embargo, no todos creen que el alunizaje fue auténtico. Desde hace décadas, existen teorías conspirativas que sugieren que todo fue un montaje filmado por el gobierno estadounidense para ganar prestigio durante la Guerra Fría. Los teóricos de la conspiración han señalado inconsistencias en las sombras y la falta de estrellas en las imágenes lunares como pruebas de un engaño. Curiosamente, una de las teorías más populares postula que el famoso director Stanley Kubrick fue contratado para dirigir el falso alunizaje en un estudio cinematográfico. A pesar de la abrumadora evidencia científica que respalda la misión Apolo 11, estas teorías conspirativas persisten en la cultura popular, manteniendo viva la controversia sobre si realmente llegamos a la Luna o si todo fue un elaborado truco propagandístico. El asesinato de John F. Kennedy sigue siendo uno de los mayores misterios de la historia moderna de Estados Unidos. A pesar de que la Comisión Warren concluyó que Lee Harvey Oswald actuó solo en el asesinato del presidente, las dudas y teorías conspirativas han rodeado este evento desde el mismo día en que ocurrió. Algunas teorías sugieren que la mafia estuvo involucrada, mientras que otras apuntan a la CIA, el FBI o incluso a figuras dentro del propio gobierno. La famosa teoría del segundo tirador afirma que, además de Oswald, hubo un segundo francotirador ubicado en un montículo de césped cercano, lo que explicaría las inconsistencias en las trayectorias de las balas. Entre los detalles más desconcertantes está el hecho de que Jack Ruby, el hombre que mató a Oswald antes de que pudiera ser juzgado, tenía conexiones con el crimen organizado, lo que ha alimentado aún más las teorías de una conspiración a gran escala. A pesar de las numerosas investigaciones y teorías, la verdad detrás del asesinato de Kennedy sigue siendo objeto de debate y fascinación para historiadores y aficionados por igual. La guerra de Vietnam fue uno de los conflictos más controvertidos y divisivos en la historia de Estados Unidos. Aunque comenzó como un esfuerzo por detener la expansión del comunismo en el sudeste asiático, la guerra se transformó en una pesadilla tanto para los soldados estadounidenses como para la población vietnamita. Una de las operaciones más sombrías de la guerra fue la Operación Phoenix, un programa de la CIA diseñado para identificar y eliminar a miembros del Viet Cong a través de asesinatos selectivos y tortura. Estas tácticas brutales, muchas de las cuales se mantuvieron en secreto durante años, generaron un enorme debate ético y provocaron protestas masivas en casa. A medida que el conflicto se intensificaba, surgieron también historias de soldados estadounidenses que se negaban a luchar o que desertaban a las filas del enemigo. El uso de napalm y el agente naranja también dejó cicatrices indelebles tanto en el paisaje vietnamita como en las generaciones que sufrieron sus efectos. Vietnam no solo marcó una derrota militar y política para Estados Unidos, sino que también dejó un legado de desconfianza hacia el gobierno y sus decisiones en tiempos de guerra, lo que aún resuena en la política estadounidense actual. El ataque a las Torres Gemelas y el Pentágono el 11 de septiembre de 2001 cambió el curso de la historia moderna. Este ataque terrorista, llevado a cabo por Al-Qaeda, dejó más de 3.000 muertos y desató la guerra contra el terror, que llevó a la invasión de Afganistán y, más tarde, Irak. Sin embargo, desde el mismo día del ataque, surgieron numerosas teorías conspirativas. Algunas sugieren que el gobierno de los Estados Unidos, o al menos algunos sectores dentro de él, sabían del ataque con antelación, o incluso participaron en su planificación para justificar futuras intervenciones militares en el Medio Oriente. Una de las teorías más populares es que las torres no colapsaron debido al impacto de los aviones, sino por una demolición controlada, apoyada por supuestas explosiones secundarias vistas en grabaciones de video. A pesar de que la narrativa oficial ha sido confirmada por investigaciones independientes, estas teorías continúan circulando, manteniendo vivo el debate sobre lo que realmente sucedió
ese fatídico día. Nivel 2. La Bahía de Cochinos fue el escenario de un fallido intento de invasión en Cuba, llevado a cabo por exiliados cubanos, apoyados por el gobierno de Estados Unidos, con el objetivo de derrocar a Fidel Castro. Este episodio se convirtió en una de las mayores vergüenzas diplomáticas y militares para la administración de John F. Kennedy. La operación, planificada en secreto por la CIA, fue mal ejecutada desde el principio, con problemas de coordinación y una subestimación de la resistencia cubana. El fracaso no solo fortaleció el régimen de Castro, sino que también deterioró gravemente las relaciones entre Estados Unidos y Cuba, allanando el camino para la posterior crisis de los misiles de Cuba. Un dato menos conocido es que algunos de los prisioneros capturados durante la fallida invasión fueron posteriormente canjeados por suministros médicos y alimentos. Este incidente fue también un duro golpe para la CIA, que enfrentó críticas severas por su falta de preparación y manejo del asunto. Además, desencadenó un cambio en la política exterior estadounidense hacia América Latina, con más énfasis en la diplomacia y la contención comunista. Aunque el incidente ocurrió hace más de 6 décadas, sigue siendo un recordatorio de los peligros de la intervención extranjera y la complejidad de las relaciones entre superpotencias durante la Guerra Fría. Nicola Sacco y Bartolomeo Vanzetti fueron dos inmigrantes italianos y anarquistas que fueron condenados a muerte por robo y asesinato en los años 20. El juicio fue controvertido desde el principio, y muchos creen que su condena se basó más en sus creencias políticas y origen étnico que en pruebas concluyentes. A lo largo de los años, el caso de Sacco y Vanzetti ha sido objeto de numerosas investigaciones y análisis, y se ha convertido en un símbolo de la intolerancia y la injusticia judicial en los Estados Unidos. Aunque fueron ejecutados en 1927, el debate sobre su culpabilidad o inocencia continúa hasta hoy. Un detalle interesante es que, en 1977, el entonces gobernador de Massachusetts, Michael Dukakis, emitió una proclamación admitiendo que Sacco y Vanzetti no recibieron un juicio justo y que su condena estuvo influenciada por prejuicios políticos. Este caso fue un ejemplo clásico de cómo la histeria política y el miedo al anarquismo y al comunismo en los Estados Unidos de principios del siglo XX podían afectar el sistema judicial. También expuso las divisiones sociales y políticas del país, destacando la difícil posición de los inmigrantes y las minorías en un sistema legal a menudo inclinado hacia el prejuicio. El pánico de 1893 fue una severa depresión económica que afectó a Estados Unidos y tuvo repercusiones globales. Fue desencadenado por el colapso de dos grandes ferrocarriles, lo que a su vez provocó una caída en los precios de las acciones y un pánico en los mercados financieros. Miles de bancos y empresas se declararon en quiebra, y millones de personas perdieron sus empleos. Las ciudades industriales del norte fueron las más afectadas, con grandes tasas de desempleo y pobreza extrema. Este colapso económico también provocó una crisis política, con demandas de reformas monetarias y laborales. Lo que muchos no saben es que este pánico económico también contribuyó a la creciente demanda de regulaciones bancarias y la creación de la Reserva Federal décadas después. Además, fue uno de los factores que alimentó el crecimiento de los movimientos populistas y progresistas en Estados Unidos, que exigían una mayor intervención del gobierno para proteger a los trabajadores y regular las grandes corporaciones. Aunque el pánico de 1893 no es tan conocido como la Gran Depresión, fue un punto de inflexión clave en la historia económica y política de Estados Unidos. El escándalo de Watergate es, sin duda, uno de los eventos más infames en la historia política de Estados Unidos, que llevó a la renuncia del presidente Richard Nixon en 1974. Todo comenzó con un robo en las oficinas del Comité Nacional Demócrata en el edificio Watergate en 1972. Sin embargo, lo que inicialmente parecía un caso menor de espionaje político, pronto se convirtió en un escándalo nacional cuando se reveló que altos funcionarios de la administración de Nixon estaban involucrados y que el propio presidente había intentado encubrir el incidente. Las investigaciones del Congreso y la publicación de las grabaciones secretas de la Casa Blanca expusieron una trama de corrupción y abuso de poder sin precedentes. Lo que muchos desconocen es que el Watergate
es solo el nombre del edificio donde ocurrieron los robos, pero con el tiempo se ha convertido en sinónimo de escándalos políticos y encubrimientos. Además, el caso desató una ola de reformas en la política estadounidense, incluyendo leyes sobre financiación de campañas y mayor supervisión del Congreso sobre el poder ejecutivo. Watergate sigue siendo un ejemplo icónico de cómo la prensa libre y la rendición de cuentas pueden desmantelar el abuso de poder en las más altas esferas del gobierno. El Plan Marshall fue una iniciativa estadounidense de ayuda económica para la reconstrucción de Europa tras la Segunda Guerra Mundial. Impulsado por el secretario de Estado George Marshall, este plan distribuyó miles de millones de dólares a países europeos devastados por la guerra, con el fin de acelerar su recuperación económica y evitar la expansión del comunismo. Aunque oficialmente fue un programa de ayuda humanitaria, muchos lo ven como una estrategia geopolítica clave en la Guerra Fría, ya que reforzó la influencia estadounidense en Europa occidental y contrarrestó la creciente presencia soviética en la región. Un aspecto poco conocido del Plan Marshall es que también incluyó ayuda para Alemania, a pesar de que solo unos años antes el país había sido el enemigo de Estados Unidos en la guerra. Este acto de pragmatismo político fue esencial para la rápida recuperación de Europa y para prevenir la radicalización de las sociedades devastadas. Hoy, el Plan Marshall es recordado como uno de los mayores éxitos de la política exterior estadounidense y como un ejemplo de cómo la cooperación internacional puede superar las divisiones ideológicas y reconstruir sociedades devastadas. La crisis de los misiles de Cuba fue un enfrentamiento de 13 días entre Estados Unidos y la Unión Soviética en octubre de 1962, que llevó al mundo al borde de una guerra nuclear. El conflicto comenzó cuando aviones espía estadounidenses descubrieron que la URSS estaba instalando misiles nucleares en Cuba, a solo 90 millas de la costa de Florida. En respuesta, el presidente John F. Kennedy impuso un bloqueo naval a Cuba y exigió la retirada de los misiles. Después de intensas negociaciones, ambas potencias llegaron a un acuerdo. Los soviéticos retiraron los misiles de Cuba, a cambio de que Estados Unidos prometiera no invadir la isla y retirara sus misiles en Turquía. Lo que no todos saben es que, detrás de la diplomacia, hubo un intenso debate dentro del gobierno de Kennedy sobre si atacar preventivamente a Cuba o negociar. Además, las tensiones internas dentro del Kremlin casi desencadenaron una guerra nuclear, ya que algunos generales soviéticos querían tomar una postura más agresiva. La crisis terminó pacíficamente, pero dejó a ambos países profundamente conscientes del peligro de una guerra nuclear, lo que más tarde llevó a la creación de un teléfono rojo directo entre Moscú y Washington, para evitar futuros malentendidos. El Proyecto Manhattan fue el programa secreto de investigación y desarrollo durante la Segunda Guerra Mundial que condujo a la creación de las primeras armas nucleares. Dirigido por Estados Unidos, con la colaboración de Reino Unido y Canadá, el proyecto culminó con el lanzamiento de las bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki en 1945, lo que aceleró el fin de la guerra en el Pacífico. Sin embargo, las implicaciones éticas y morales de este desarrollo científico siguen siendo objeto de intenso debate. Aunque la guerra terminó, el uso de armas nucleares inauguró la era de la Guerra Fría y la carrera armamentística entre las superpotencias. Un detalle menos conocido es que muchos de los científicos que trabajaron en el proyecto no estaban inicialmente conscientes del propósito final de sus investigaciones. Además, después del bombardeo de Japón, varios de los principales científicos, incluidos Robert Oppenheimer, el director científico del proyecto, expresaron su preocupación por las consecuencias de las armas nucleares y abogaron por un control internacional de la energía atómica. El Proyecto Manhattan marcó un antes y un después en la ciencia militar y dejó al mundo lidiando con el espectro de la destrucción nuclear que aún persiste en la actualidad. Si llegaste hasta aquí, es porque disfrutaste del video. Dale like y suscríbete para no perderte más contenido fascinante. Únete a esta comunidad. Nivel 3. La Guerra de Black Hawk fue un conflicto breve, pero significativo entre los Estados Unidos y varias tribus nativas americanas lideradas por el jefe Sauk Black Hawk, que luchaban por recuperar sus tierras en Illinois. Este conflicto fue en gran parte el resultado de la expansión hacia el oeste y la violenta represión de las comunidades indígenas. Black Hawk
había firmado un tratado para ceder tierras a los estadounidenses, pero más tarde lo declaró nulo, ya que aseguraba que fue forzado a firmarlo. Cuando Black Hawk y su pueblo intentaron regresar a sus tierras ancestrales, fueron atacados por las fuerzas estadounidenses y milicias locales. Lo que hace intrigante esta guerra es la crueldad desproporcionada con la que fue sofocada, particularmente en la batalla del río Bad Axe, donde cientos de nativos fueron masacrados mientras huían. Aunque la guerra duró solo unos meses, marcó el fin de la resistencia armada de los nativos en esa región y consolidó la política estadounidense de despojar a las tribus de sus tierras. A nivel cultural, la guerra de Black Hawk simboliza la resistencia indígena en una época de masiva expansión estadounidense, y su legado resuena en los debates contemporáneos sobre los derechos y el reconocimiento de los pueblos nativos. La huelga Pullman fue un conflicto laboral nacional que surgió de la reducción de salarios y el aumento de las rentas en las viviendas de los trabajadores de la empresa Pullman Palace Car Company, que fabricaba vagones de tren. Cuando los empleados protestaron, el dueño, George Pullman, no solo se negó a reducir las rentas, sino que también despidió a muchos trabajadores. El conflicto rápidamente escaló cuando la huelga fue apoyada por la American Railway Union, dirigida por Eugene V. Debs, lo que paralizó el tráfico ferroviario en gran parte del país. Un aspecto fascinante y oscuro de esta huelga es que el gobierno federal, bajo el mandato del presidente Grover Cleveland, intervino de manera brutal para reprimirla, enviando tropas a Chicago para romper la huelga. Esto resultó en enfrentamientos violentos y la muerte de varios trabajadores. Además, la huelga Pullman contribuyó directamente a la creación del Día del Trabajo en Estados Unidos, un intento del gobierno por calmar las tensiones laborales. Este evento dejó una profunda huella en el movimiento obrero estadounidense y demostró el poder descomunal que las corporaciones y el gobierno podían ejercer contra los trabajadores. El 16 de abril de 1947, el puerto de Texas City, Texas, fue sacudido por una de las explosiones no nucleares más grandes en la historia de Estados Unidos. Un barco francés cargado con nitrato de amonio, utilizado en fertilizantes y explosivos, explotó, lo que provocó una serie de explosiones secundarias que destruyeron gran parte de la ciudad y causaron la muerte de más de 500 personas. El impacto fue tan grande que se sintió a más de 150 kilómetros de distancia, y la explosión creó una columna de humo de más de 3 kilómetros de altura. Lo que pocos saben es que esta tragedia también condujo a uno de los primeros casos de acción legal colectiva en Estados Unidos, en el que los sobrevivientes y las familias de las víctimas demandaron al gobierno federal por negligencia en la regulación del transporte de materiales peligrosos. Aunque el caso fue desestimado en última instancia, allanó el camino para futuras reformas en la legislación de seguridad industrial y de transporte de productos peligrosos. A pesar de la magnitud del desastre, la explosión de Texas City es un evento histórico poco recordado fuera de los círculos de seguridad industrial, pero sigue siendo una advertencia de los peligros del manejo irresponsable de materiales explosivos. La Guerra de los Cerdos fue un peculiar conflicto fronterizo entre Estados Unidos y el Imperio Británico, que casi resultó en una guerra por la matanza de un cerdo. Todo comenzó cuando un granjero estadounidense en las Islas San Juan, ubicadas entre la costa noroeste de Estados Unidos y Canadá, mató a un cerdo perteneciente a un súbdito británico que se había infiltrado en su propiedad. Este simple acto provocó una escalada diplomática, con ambas naciones enviando tropas a la región, dispuestas a enfrentarse por el control de las islas. Aunque nunca se disparó un solo tiro entre soldados británicos y estadounidenses, la guerra duró varios meses y puso de relieve lo tensas que eran las relaciones entre Estados Unidos y Gran Bretaña en la época. Eventualmente, se resolvió pacíficamente cuando se alcanzó un acuerdo de arbitrio que favoreció a los estadounidenses. Lo fascinante de esta historia es que casi una guerra se desató por la muerte de un solo animal, pero también demostró cómo los desacuerdos fronterizos podían exacerbarse hasta un punto crítico. El motín de Tulsa, también conocido como la masacre de Greenwood, es uno de los capítulos más oscuros y menos mencionados de la historia estadounidense. En 1921, en Tulsa, Oklahoma, una turba de residentes blancos atacó el próspero barrio negro de Greenwood, conocido como Black Wall Street,
lo que resultó en la muerte de cientos de personas y la destrucción de más de 1000 hogares y negocios. Esta masacre fue desencadenada por acusaciones infundadas de que un joven negro había agredido a una joven blanca. El gobierno local y los medios de comunicación de la época minimizaron el evento o lo justificaron, y durante décadas fue un tema silenciado en la historia estadounidense. Lo más inquietante es que muchas de las víctimas de Greenwood nunca fueron identificadas, y la verdadera magnitud del ataque solo ha comenzado a salir a la luz en años recientes. La masacre de Tulsa es un ejemplo desgarrador de cómo el racismo sistemático puede manifestarse en violencia a gran escala, y sigue siendo una herida abierta en la historia de las relaciones raciales en Estados Unidos. En 1943, Los Ángeles fue el escenario de un conflicto racial conocido como los disturbios del Subud Suite, en los que marineros blancos y otros miembros de las Fuerzas Armadas atacaron a jóvenes latinos, principalmente mexicanos, que vestían trajes Subud, un estilo caracterizado por chaquetas largas y pantalones holgados. Estos disturbios reflejaron la tensión racial que existía en Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial, donde los prejuicios contra las minorías, en particular los mexicanos, se intensificaron. Uno de los aspectos más intrigantes es cómo el gobierno y los medios de comunicación culpaban a los jóvenes latinos de ser provocadores y delincuentes, en lugar de señalar el racismo desenfrenado de los agresores. El uso del Subud Suite se convirtió en un símbolo de resistencia cultural para muchos jóvenes mexicanos, pero también los convirtió en blanco de violencia racial. El caso de Scottsboro fue uno de los juicios más escandalosos y racistas en la historia de Estados Unidos. 9 adolescentes afroamericanos fueron acusados falsamente de violar a 2 mujeres blancas en un tren en Alabama, a pesar de las pruebas inconsistentes y las declaraciones retractadas de una de las supuestas víctimas. Los jóvenes fueron condenados a muerte. A lo largo de los años, el caso fue objeto de múltiples apelaciones y juicios, que revelaron las flagrantes injusticias del sistema judicial del sur segregado. Este caso expuso la discriminación racial en el sistema judicial y generó un movimiento de apoyo nacional e internacional que ayudó a iniciar el moderno movimiento por los derechos civiles. Aunque la mayoría de los acusados no recuperaron su libertad hasta años después, el caso de Scottsboro sigue siendo un ejemplo crucial de la lucha contra el racismo institucionalizado y una lección sobre la importancia de la justicia imparcial. Nivel 4. El experimento Tuskegee es uno de los ejemplos más atroces de abuso médico en la historia de los Estados Unidos. Durante 40 años, el Servicio de Salud Pública de los Estados Unidos llevó a cabo un estudio en el que se observaron los efectos de la sífilis no tratada en hombres afroamericanos pobres en Alabama, bajo el pretexto de que recibían tratamiento médico gratuito. Sin embargo, incluso después de que se descubriera la cura para la sífilis con penicilina en los años 40, los médicos a cargo del estudio continuaron sin tratar a los sujetos para observar la progresión de la enfermedad. Lo más escalofriante es que estos hombres nunca fueron informados de su condición real, ni que existía una cura. El experimento finalizó en 1972 tras ser revelado por la prensa, lo que generó indignación pública y sentó un precedente importante para las regulaciones de ética médica. El secuestro de D.B. Cooper es uno de los misterios criminales más intrigantes en la historia estadounidense. En noviembre de 1971, un hombre que se identificó como Dan Cooper secuestró un avión que volaba entre Portland y Seattle, afirmando tener una bomba en su maletín. Exigió $200,000 en billetes no rastreables y 4 paracaídas. Tras recibir el dinero y los paracaídas en el aeropuerto de Seattle, permitió que los pasajeros se bajaran y luego ordenó al avión despegar nuevamente. Durante el vuelo, Cooper saltó desde el avión con el dinero y un paracaídas, desapareciendo en algún lugar del estado de Washington. A pesar de una extensa búsqueda, nunca se le encontró, y su identidad real sigue siendo un misterio. Algunas teorías sugieren que murió en la caída, mientras que otras lo presentan como un maestro criminal que logró escapar y vivir en la clandestinidad. Este caso ha alimentado innumerables teorías de conspiración y especulación pública, convirtiéndolo en una leyenda del crimen no resuelto.
El incidente de Roswell es quizás el caso más famoso de avistamiento de ovnis en el mundo. En julio de 1947, un objeto volador no identificado se estrelló en un rancho cerca de Roswell, Nuevo México. Inicialmente, la Fuerza Aérea de los Estados Unidos emitió un comunicado de prensa afirmando haber recuperado un platillo volante, pero rápidamente se retractaron, diciendo que era simplemente un globo meteorológico. Este repentino cambio de historia alimentó las teorías de conspiración de que el gobierno estaba encubriendo la recuperación de una nave extraterrestre y posiblemente de sus ocupantes. Desde entonces, Roswell se ha convertido en sinónimo de teorías de conspiración relacionadas con ovnis y extraterrestres. Los informes contradictorios, los testimonios de testigos y la supuesta intervención militar secreta han mantenido vivo el misterio durante décadas. A pesar de los intentos del gobierno de desacreditar estas teorías, muchos creen que Roswell fue la primera evidencia de vida extraterrestre en la Tierra y que las autoridades han estado ocultando la verdad desde entonces. La Operación Northwoods es una de las conspiraciones gubernamentales más espeluznantes de la historia de Estados Unidos. Durante la presidencia de John F. Kennedy, el Estado Mayor Conjunto elaboró un plan para llevar a cabo ataques de falsa bandera contra ciudadanos estadounidenses, que luego serían atribuidos a Cuba, como pretexto para una invasión militar de la isla. Estos ataques incluían el secuestro de aviones, la creación de atentados terroristas e incluso la simulación de un accidente aéreo en el que murieran civiles. Aunque el plan nunca fue ejecutado, ya que Kennedy lo rechazó, el hecho de que altos mandos militares consideraran tal operación arroja una sombría luz sobre los extremos a los que algunos sectores del gobierno estaban dispuestos a llegar durante la Guerra Fría. La Operación Northwoods se mantiene como un ejemplo impactante de hasta qué punto los gobiernos pueden conspirar contra su propio pueblo para justificar la guerra. El proyecto MK Ultra fue un programa secreto de la CIA destinado a investigar el control mental mediante el uso de drogas psicodélicas, como el LSD, junto con técnicas de tortura psicológica y física. A través de experimentos no consensuados en prisioneros, pacientes psiquiátricos y ciudadanos comunes, el gobierno buscaba desarrollar técnicas que pudieran ser utilizadas en interrogatorios y espionaje durante la Guerra Fría. Algunos de los sujetos de prueba sufrieron daños mentales irreversibles, mientras que otros incluso murieron como resultado de los experimentos. MK Ultra salió a la luz en la década de 1970, durante una serie de audiencias en el Congreso, pero muchos documentos relacionados con el proyecto fueron destruidos, lo que deja grandes vacíos en la información sobre la magnitud del programa. El incidente de Kecksburg es otro famoso caso de un posible avistamiento de ovni en los Estados Unidos. El 9 de diciembre de 1965, un objeto en llamas fue avistado cruzando el cielo sobre varios estados y estrellándose en el bosque cerca de Kecksburg, Pensilvania. Testigos describieron el objeto como una cápsula metálica, con inscripciones extrañas. Poco después, el área fue acordonada por el ejército, que retiró el objeto y afirmó que no era más que un meteorito. Sin embargo, las descripciones de los testigos y la rápida respuesta militar alimentaron teorías de conspiración sobre la posibilidad de que el objeto fuera una nave extraterrestre o un satélite espía soviético. A pesar de las negativas oficiales, el incidente de Kecksburg sigue siendo uno de los casos más debatidos en la historia de los ovnis en Estados Unidos, con investigadores y ufólogos tratando de descubrir la verdad detrás del misterioso objeto. El experimento Filadelfia es una teoría de conspiración que alega que la Marina de los Estados Unidos llevó a cabo un experimento de teletransportación y ocultación en 1943. Según la leyenda, el Buzz Eldridge, un destructor, fue sometido a pruebas para hacerlo invisible mediante el uso de campos electromagnéticos. Supuestamente, el barco no solo se volvió invisible, sino que también fue teletransportado a otro lugar antes de reaparecer en Filadelfia. Los informes del experimento sugieren que muchos de los marineros a bordo sufrieron horribles efectos secundarios, como fusión con las estructuras del barco, pérdida de cordura y desapariciones. A pesar de la falta de pruebas contundentes, esta historia ha fascinado a los entusiastas de lo paranormal durante décadas, alimentando teorías sobre experimentos gubernamentales secretos en la manipulación del tiempo y el espacio. A lo largo de este recorrido,
Hemos explorado eventos históricos clave de los Estados Unidos, desde los más conocidos hasta los envueltos en misterio y conspiración. Estos sucesos han marcado el desarrollo del país, dejando huellas en su historia política, social y cultural. A medida que profundizamos, descubrimos capas ocultas y preguntas sin respuesta. La historia de Estados Unidos, al igual que la de muchas naciones, está llena de secretos aún por desvelar. ¿Qué otros misterios seguirán esperando ser revelados? No te pierdas nuestros próximos videos. Gracias por ver el video. No olvides darle like, suscribirte y quedarte para el próximo contenido.